Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. No hay mucho en lo que elegir pues porque el mercado está como está. Así que realmente esto ha sido complicado, muy complicado. Lo que pasa que sí que tengo que ser franco, me he dejado llevar por mis gustos, claro que sí. Y bueno, también porque, ¿por qué no decirlo? Porque están muy bien hechas. Sí, podrán tener sus más y sus menos, pero están muy bien hechas. El caso que, señoras y señores, tres fragancias en las cuales no hay ni vencedores ni vencidos. Las tres son buenísimas, altísima calidad para mi gusto, y las que mejor, para mi entender también, están ejecutadas. Hemos tenido ya varios lanzamientos durante este 2021. Sobre todo vamos a centrarnos evidentemente en este primer semestre pues de la perfumería. Y ocupamos desde enero hasta pues este mes de julio. Lo cierto es que muy complicado encontrar cosas originales, y también ha sido complicado porque he querido poner la carne en el asador. Ya sabéis, no va a ser ninguna de estas fragancias, de estas tres fragancias, van a ser en absoluto una sorpresa para nadie. Pero, ¿para qué me voy a quedar con lo que tengo por aquí detrás? Que no sé si se ve o no se ve, si hago así o hago asado, que está por aquí. Lanzamiento completísimamente reciente. Y la verdad es que no ha lugar. Entonces, vamos a centrarnos en tres que cada una de ellas ofrecen cosas distintas por completo, no tienen nada que ver entre sí. Tres que son, según Javier Orgaz, completamente originales, que se desmarcan y que posiblemente pues sean la cabeza o la punta de lanza de un posible mercado que quizás se desempeñe por estos lares y que se devanee según vayan cualquiera de estas tres. Pero bueno, esto ya son futuribles y sabe Dios lo que puede pasar. Así que vamos a empezar ya de ya. La primera, vamos a empezar por Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. Esta para mí es descomunal. Se devanea entre la suavidad, las texturas mucho más elegantonas, mucho más de decir las cosas sin dando vueltas, ¿no? Es como muy juguetona en ese sentido porque no va a las claras. Es un voy para arriba, voy para abajo y ahí se va moviendo. Una fragancia que se devanea en las sutilezas, el dejarse sentir sin estridencias, muy bien ejecutada. El vial lo tengo aquí dentro, no seáis mal pensados, de todas formas es que ya está hecho el vídeo, así que ya lo tenéis. Y me da un poco de miedo, voy a sacar la botella esta, el vial, porque se puede caer y tengo que perder tiempo de grabación y no puede ser. Así que ciprés, iris, por supuesto, bergamota, pero todo muy sutil. Sí que se ha intensificado. Me parece que además ha sido un avance muy importante. Si hay algo que echarle en cara precisamente es que ha pasado muy poquito tiempo desde que sacaron la versión Eau de Toilette pura y dura, y han tardado unos meses en sacar la Intense. Porque ese realmente hacía falta una Intense. Ha sido pura necesidad, no creo que haya sido ni siquiera por estrategia de mercado. Es que era algo de decir, nos ha salido tan bien, pero es tan flojita el Eau de Toilette que vamos a sacar ahora la intensa para realmente dejar bien fijado que es un Eau de Toilette que puede dar la cara muy bien y tener un desempeño óptimo. También tiene mucha base y está muy sustentado en lo que es la madera de cedro, pero si algo tiene ahí un touch importante es precisamente la nota de cumarina. Bueno, pues señoras y señores, esta es la primera opción, que bien podría ser la tercera. Vuelvo a repetir, aquí no hay ni vencedores ni vencidos. La presento precisamente porque como la tengo en este formato, pues quiero pasar cuanto antes a los formatos de botella, que son los que realmente a vosotros os gusta ver. Así que tenerla presente, a tener en cuenta, y debéis de probar siempre. Aquí no hay compras a ciegas, si no es
pues necesario, ¿vale? Siempre probar cuanto antes las fragancias. No me seáis locuelos y vayáis y la compréis online porque, uy, que es que está muy bien de precio, pero es que igual luego no te gusta, ¿vale? Así que luego cada cual es responsable de lo que hace con su tarjeta. Y punto. La siguiente, le he quitado esto, ya lo sabéis, es infrared. Es una bestia parda. Es que es brutal. Es que no hay adjetivo calificativo para darle. Es que... ¡Qué guapa es! De verdad, qué guapa es. Evidentemente ahora mismo, con el calor que hace, pues yo no me la voy a poner. Pero que en el momento que refresque, esta botella va a empezar a bajar, pero vamos, pero rápido en mililitros. Porque es una auténtica ricura. Y sobre todo, y lo que más me gusta, es la sensación de canela que tiene. Tiene una sensación de canela que te vuela la cabeza, de verdad. Dentro de todo eso, como ya habéis visto en el revisado, hay un montonazo de texturas más. Es un canelazo muy potente. Pero aquí sí que sentimos una bomba real. Sentimos una explosión total de especias. Sobre todo mucha canela, por supuesto. Pero tiene justo todo aquello que se necesita ahora mismo en la perfumería. Y es la capacidad de poder sorprendernos. Esta infrared ahora mismo nos sorprende. Es increíble. Recomendable 100%. Ya sabéis que tenéis los revisados absolutamente de todas las fragancias. No hay que darle más vueltas. Vais y los veis. Pero este lanzamiento concretamente es un espectáculo. Para aquellos amantes de las fragancias potentes, y estoy hablando de una concentración o de toilette subida, de verdad que ya estáis tardando en ir a una tienda para probarla y decir si se adapta a vosotros o no, porque vamos a ver, yo puedo decir muchas cosas, pero efectivamente si no va con vosotros no va, eso está clarísimo. Y ante todo y sobre todo, lo primero que enamora es la enorme potencia en la salida. Unos cítricos espectaculares, bien medidos, con dilatación de fosa nasal, que hace que se abra la fosa y a tope la nariz y los pulmones te los dilata y te deja el pecho a tope. Eso da mucho gusto. Eso cuando notas la sensación de evaporación de alcoholes que va acompañada de una buena concentración de aceites esenciales o de moléculas artificiales, me da igual, pero que notas ahí de verdad que llevas algo medido o controlado, cuidado que hay muchas formas de hacer perfumería, es un espectáculo. Y ya, pues si es que lo sabéis. Si es que lo sabéis que tenía que salir la última, la segunda, pero ya sabéis ya, Ralph's Club la va a sacar. Sí, la tengo muy metida en cabeza, la tengo muy en mente. Ha sido la que a mí en lo personal me ha partido el corazón, porque he visto que desde la firma ya han decidido cambiar el rollo de la botella. Por lo menos aquí, en Ralph's Club. Lo demás, que siga manteniéndose, tienen una línea completa, por supuesto, y a partir de ahí que sigan evolucionando. Pero oye, cuando yo estaba ya diciendo, me aburrí un poco la línea, estamos siempre con las mismas botellas, las notas olfativas, no sé, y de repente veo que me sacan esto, pues hago palmas con las orejas, de verdad, es una evolución en los herbales brutal. Aquí es que han sabido evolucionar la fragancia, han sabido ir a otro lado sin abandonar, por supuesto, su ser, su alma, eso era lo que quería decir. Sin abandonar su alma, han sabido evolucionarla y llevarnos hacia unos terrenos dulces, llenos sobre todo de sofisticación, en un tío. Esto es un tío sofisticado, de verdad. Sí que existe la mujer sofisticada, pero el hombre sofisticado también existe, sin necesidad de ser un dandy. Ojo, cuidado, que no tienen nada que ver. Un dandy es otra cosa. Pero es que con esta tenemos precisamente un tío sofisticado, elegante, bien puesto, hasta incluso de sport, con unos jeans, vas perfecto. De verdad, es que ha sido una evolución cuántica en todo. En la presentación de la botella, en la evolución aromática, porque esta... Vamos a ver, ay por Dios. Es impresionante, de verdad, la evolución. Es que no lo podéis imaginar. Vamos a ver, una nariz que no esté muy entrenada en esto y diga, pues huelo, pues a lo mejor me puede oler a esta también, de la misma línea, ¿no? De Ralph Lauren, pues esta huele a la Ralph Green. Pues no huele a Ralph Green. No, es otra historia. Entramos dentro de los fouillères, de los herbales, pero es otra historia. Aquí estamos endulzando lo herbal.
estamos llevando el herbal a otro punto. Estamos interconectándolo de otra forma dentro de lo que son las fougères y estamos creando un nuevo ámbito olfativo que es lo que yo estaba demandando precisamente, una fougère dulce, pero sin llegar a los gourmands ni muchísimo menos, pero una herbal endulzada, esto es. Y esto es otro nivel y casi otra dimensión. Lo digo yo, palabra de Javier Orgaz. Señoras y señores, que poquitas consideraciones más, que eran 3 las que iba a presentar, 3 son las presentadas: Givenchy, Gentleman, la Intense Eau de Toilette, la nueva, Infrared, que la tengo aquí, ahora no la voy a coger, si no va a hacer ruido el micrófono, y la que tengo en la mano, por supuesto, porque estoy despidiendo ya el vídeo, Ralph's Club. No me hagáis quedarme con ninguna de las 3, porque me quedo con las 3, bueno, me quedo con estas 2 porque la otra es un vial que no tengo, la otra seguramente la compraré, en el momento que bajen más los precios la compraré, y la tendré en colección porque merece la pena. Es una fragancia que huele muy rico, es un muy buen trabajo. Lawson Crest, y iba a decir por qué, Lawson Crest, es un buen trabajo a rabiar y hay que tenerla, ¿vale? Pero hay que esperar, yo por lo menos, en cuanto a mi economía, hay que esperar a que bajen los precios. Y esto, chapo, muy bien hecho, muy bien presentado y que siga así. Señoras y señores, ya sabéis que hay una cosa que se llama Patreon, por el cual podéis empezar a formar parte de esta familia por €1 solo un eurín, miembros de la familia Patreon, ayudando al canal. Y ya sabéis también que, pues por supuesto, está también La alquimia del perfume, que es mi libro, que no lo voy a coger porque si no ya es demasiado y así vamos más rapidico y fluimos. Donde vais a encontrar pues reviews y de todo un poco sobre el sector de la perfumería, también ingredientes químicos con sus notas olfativas o helador o remanentes que nos pueden dejar dentro de los perfumes con respecto a la aportación que dan. Así que poquitas cosas más, salvo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.